Hola, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a Más Terror MX. Imagina una noche oscura, donde la lluvia y la niebla confunden cada forma y cada sonido. Estás al volante, concentrado en la carretera solitaria cuando, en un instante irreversible, la vida se desmorona en un accidente inesperado. Maté a alguien por accidente no es solo un título. Es el inicio de una pesadilla que desafía la lógica y la cordura. Acompáñame a descubrir cómo el peso de un error fatal se transforma en una espiral de culpa, horror y fenómenos inexplicables que marcarán la existencia para siempre. ¿Me acompañas a escucharlo? ¿O acaso tienes miedo? Mejor con los audífonos puestos. El cuerpo de la chica emitió un sonido nauseabundo cuando mis neumáticos la golpearon. El crujido de su cráneo contra la parrilla de mi coche. Estaba agachada, quizá atándose un zapato, lo bastante agachada como para que no la viera. Justo ahí, delante de mí. ¿Por qué no levantó la vista? ¿Por qué no me oyó llegar? No voy a decir dónde estoy. Lo averiguarás pronto cuando se sepa. No importa. Realmente ya no me importa. Pero, ¿qué estaba haciendo ahí afuera? En esa carretera, en medio de la nada. Solo tierra y maíz por kilómetros. No es que yo quisiera esto. No lo pedí. Tenía prisa. Llovía. Una capa de niebla se extendía espesa y baja por el suelo. En un momento estaba mirando hacia abajo. Al siguiente, ¡plas! Su cuerpo estaba ahí, retorcido y roto, esparcido por mi parrilla como una maldita pesadilla de la que no podía despertar. ¿Qué carajo se suponía que tenía que hacer? ¿Acaso crees que lo manejarías mejor? ¿De verdad crees que harías lo correcto y llevarías su cuerpo directamente a la comisaría más cercana? Estaba en medio de la nada, sin testigos, y se suponía que debía atarme la soga del homicidio alrededor del cuello. ¿Y si no conducías solo por diversión? ¿Y si la razón por la que estabas aquí, en alguna carretera olvidada, era porque tu coche estaba cargado con suficiente hierba como para encerrarte por 10 años? ¿Me estás diciendo que te arriesgarías a pasar 20, 30, 40 años pudriéndote entre rejas por esto? ¿Porque algún idiota decidió vagar en la oscuridad? Puedes especular. Dite a ti mismo que serías mejor que yo. Pero yo sé que no es así. Lo he vivido. Y no voy a sentarme aquí y fingir que soy un maldito santo. Pero no puedes decirme que todo fue mi culpa. Salí y, Dios mío, qué maldito desastre. Su brazo estaba atrapado en el eje, arrancado de cuajo. Había sangre por todas partes. Rizos de pelo castaño enredados en la capota. Mechones enmarañados y resbaladizos por la lluvia. Su cabeza, Jesús, hundida, la masa encefálica salpicaba el pavimento en grumos húmedos. Y las piernas pulverizadas bajo los neumáticos. No me quedaba más que la ruina. Vomité. La lluvia caía a cántaros, fría y despiadada. El aire olía a matadero, crudo y metálico, espeso por el hedor de la muerte. Se había cagado encima. Yo también podía olerlo. El zinc y el cobre se aferraban al aire. La mordedura de la sangre se me pegaba a la lengua. También había un fuerte olor a ozono y un trueno que retumbaba en algún lugar lejano, bajo y distante como una advertencia. Entonces me puse manos a la obra, tirando de la carne para liberarla del eje. Cada tirón era resbaladizo y nauseabundo. Una abolladura del tamaño de un puño hizo cráteres en la parrilla. Pero lo único que pude ver fue la sangre. Cada gota que la lluvia se llevaba parecía convocar 10 más, resumando implacablemente de su cráneo destrozado. Y entonces lo oí. Una respiración agónica. Ese ronquido débil y traqueteante de un cuerpo demasiado obstinado para morir todavía. Un fino silbido de sus pulmones, como si tuviera la lengua atascada en el fondo de la garganta. Estaba viva, moribunda pero aún aferrándose a la vida. Cuando la metí en el maletero,
ya había dejado de respirar. Encontré su mochila a 3 metros de la carretera, tirada como un triste objeto de culto. Intenté recoger sus dientes. Dios, creo que se me escaparon algunos. Arrojé tras ella lo que quedaba de su brazo, arrastrándolo desde el hueco de la rueda, lo poco que quedaba de él, y mientras conducía de vuelta a casa, todo lo que podía sentir era el pánico arañando mi garganta. Si me detenían, diría que había atropellado a un ciervo. Ese era el plan, la abolladura en el capo, la sangre, un ciervo, nada más. Cuando llegué a casa y abrí el maletero, supe que algo iba mal. Su cuerpo se había movido. Me dije que solo era el camino, los baches, la gravedad haciendo su trabajo. Pero entonces vi su cara. Tenía los párpados abiertos, un ojo inyectado en sangre con telarañas rojas extendidas por la esclerótica como grietas en el cristal. La sangre goteaba de su nariz rota, los pliegues sueltos de su cuero cabelludo. La mandíbula le colgaba mal, partida quizá por debajo de los incisivos. Y esos ojos. Que Dios me ayude. Los miré fijamente. Observé cómo se centraban en mí, pupilas dilatadas, fijándose como si ella aún estuviera ahí. Y en ese momento, lo juro por Cristo, ella sonrió. Esos ojos, transfixiantes, embrujadores, con su mandíbula rota y todo, me estaba sonriendo. Sonreía como el puto gato de Alicia en el País de las Maravillas después de que alguien le diera con un bat de béisbol en su cara sonriente. Cerré el maletero de golpe, con tanta fuerza que todo el coche se estremeció. El corazón me retumbaba en el pecho. Los cascos me golpeaban implacables. Cada latido era dolor, agudo y punzante, como si las costillas quisieran abrirse. El pulso se me desbocaba en la garganta. Las palpitaciones se disparaban como si estuviera a punto de morir de un infarto. Vivo solo, siempre lo he hecho. La casa, una antigua casa colonial de los años 80, me la dejaron cuando murieron mis padres. La mayoría de las casas de hoy en día no tienen un sótano de tierra, pero la mía sí. Y realmente, ¿dónde demonios se supone que iba a ponerla? No recibo visitas. Soy muy reservado. Recluido, lo llamarían. Trabajo en el peaje durante el día. Eso es todo. No vienen amigos, no hay vecinos metiendo las narices. Pero no tuve las agallas para cortarla en pedazos. Para cortarla en pedazos manejables y arrojarlos a algún río a kilómetros de distancia. Eso se sentía como cruzar una línea. Desmembramiento, profanación. Aunque, en realidad, considerando todo lo que ya había hecho, ¿habría importado? Cavé profundo, 6 pies de profundidad, tal vez más. La envolví en una lona azul, gruesa y plástica, y la metí en el agujero. Pero el olor, Dios, el olor me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. No era solo muerte, estaba mal. Amoníaco agudo, como orina de gato rancia, mezclado con el hedor del azufre. Huevos podridos abriéndose al sol, leche estropeada cuajando en el fondo de tu garganta. La enterré, volví a llenar la tierra, la envolví lo mejor que pude, pero el olor no desapareció, permaneció. Limpié mi coche, saqué mechones de pelo del parachoques, enredados y resbaladizos por la sangre seca. Arranqué la tapicería del maletero y la quemé, viendo cómo la tela se enroscaba y estremecía en las llamas. No me atreví a llevar al coche al mecánico. Si las cosas se torcían, si alguien empezaba a hacer preguntas, aquel coche sería la soga que me colgaría del cuello. Así que lo dejé. Lo aparqué en el garage y lo cerré bien. Incluso quemé mi alijo. Todo. Ya no me importaba venderlo. El dinero no importaba. Nada importaba. Pasaron los días. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo por una intoxicación alimentaria. Mi jefe se lo creyó. Me ofreció esa falsa simpatía que apenas traspasaba el protocolo. Mentira. No les importaba. A nadie le importaba. Fui en bici a la tienda de la esquina a por provisiones, empapado en sudor y paranoico. El coche encerrado como un ataúd con ruedas. Compré latas de aromatizante, difusores de pared, cualquier cosa para matar ese olor. Pero no sirvió de nada. El hedor era abrumador. Se filtraba por las rejillas de ventilación, espeso y rancio,
como el aliento de algo monstruoso y hambriento. Casi podía oírlo. Cada exhalación era un suspiro húmedo y asqueroso que se arrastraba por los conductos, como si algo vivo estuviera saboreando el aire. Hace unas noches estaba en el salón, con los tapones en la nariz cuando la televisión se encendió sola. Las noticias locales. Su cara. No la ruina que había dejado en el baúl. No, esto era antes. Una foto de ella, sonriente, con los ojos brillantes, captada en alguna foto del equipo de voleibol del instituto. Perfecta y viva. La culpa me golpeó como agua helada por la columna vertebral. Se me erizó la piel, como patas de insecto arañando justo debajo de la superficie. Pequeños pedipalpos invisibles rozándome los brazos. Dijeron que había desaparecido. Hablaron de búsquedas policiales. La comunidad se reunía. Apagué la tele. Volvió a encenderse. Desenchufé el televisor. La pantalla se apagó, pero su rostro permaneció grabado a fuego en el cristal. Una débil imagen fantasma grabada en los píxeles. Cogí un pisapapeles y lo estampé contra la pantalla. Los fragmentos de cristal se esparcieron por el suelo. Así me libré de ella. Dejé de responder a las llamadas. Dejé que se acumularan. Me enteré de que había perdido mi trabajo a través de un mensaje de voz que nunca escuché. Había pasado una semana. Me ahogaba el pánico, demasiado consumido por él como para preocuparme. Destruí todas las radios y televisores. Arranqué el teléfono fijo de la pared cuando empezó a sonar y no paraba. No me atrevía a escuchar. No quería saber qué había al otro lado. Entonces llegaron las moscas, negras y perezosas, gruesas como gomas de borrar. Me picaban como pequeños abrelatas que desgarraban mi piel. Se amontonaban en los alféizares de las ventanas, formando pegajosos montones negros, y sus frágiles cadáveres crujieron bajo mis pies. Y aún así, el olor persistía. Estaba duchándome cuando oí por primera vez los golpecitos detrás de la pared. Al principio me dije que eran las tuberías ajustándose. Nada raro. Las casas crujen y gimen todo el tiempo. Pero entonces llegaron los ruidos. Algo se arrastraba, lento y deliberado, como un depredador arrastrando a su presa. Mi mente me traicionó entonces. Imaginé sus piernas destrozadas, dobladas en ángulos imposibles, arrastrándose tras ella como los restos resbaladizos de algo que debería haber permanecido muerto. Los sonidos no cesaban. El golpeteo, el arrastre, siempre ahí, siempre más cerca. Tarde por la noche, sobre mi cama, dando vueltas como un tiburón bajo las olas. El polvo caía del pecho, formando pequeñas pirámides sobre mis sábanas. Me seguía de una habitación a otra. El sonido de algo deslizándose por el techo, de la cocina al baño, al dormitorio, como un perro fiel que sigue a su dueño. Pero esto no era un mapache, y seguro que no era nada natural. Hace 2 noches estaba sentado en la bañera, tratando de ahogar el sonido. Solo el ruido del agua llenando la bañera, el único sonido en el que podía confiar. Pensé que tal vez podría lavarme el miedo, quitarme de la piel el odor de la podredumbre y de la culpa. Pero el olor persistía, húmedo, agrio, supurante por mucho que limpiara. Entonces, ¡tap! Suave, debajo de mí. Me congelé. Cada músculo se bloqueó como si el hielo hubiera llenado mis venas. Otro golpecito, esta vez más cerca, deliberado. Me dije que estaba en mi cabeza, igual que los arañazos, igual que el arrastre en las paredes. Y entonces, un golpe lento y fuerte desde debajo del agua. La superficie onduló con él, pequeñas olas que temblaban hacia afuera. Me incliné hacia adelante, mirando el reflejo del agua, y entonces lo vi. Algo que salía del desagüe, húmedo y grumoso, como zarcillos que se extendían hacia la superficie. Me agaché sin pensarlo. Tiré de ella. Una mata de pelo castaño. Seguía unida a un trozo de cuero cabelludo resbaladizo, pálido y del tamaño de un cuarto. La lancé al otro lado de la habitación. Chocó contra la pared con un ruido nauseabundo. Se me revolvió el estómago y se me subió la bilis. Pero entonces el desagüe empezó a gorgotear. Sonidos profundos y ávidos, como si algo estuviera bebiendo desde abajo. El agua se arremolinaba más rápido, sorbiendo a tragos húmedos.
Y entonces se detuvo. El desagüe me devolvió la mirada, abierto y oscuro, como un ojo que no pudiera parpadear. Y algo se movió en su interior. Una sombra sobresalía bajo la porcelana. Unos dedos arañaron la parte inferior, rascando desde el otro lado. No podía verlos, pero los sentía. Uñas largas y frías que buscaban liberarse. Congelado, indefenso, vi como algo pálido se abría paso a la fuerza. Un único dedo roto, hinchado y podrido, que empujaba a través del desagüe. Se movía, buscaba, como un gusano que se retuerce en el suelo durante una tormenta. Salí disparado de la bañera, resbalando con fuerza en la baldosa, mojada y abriéndome la rodilla. No me importaba, solo necesitaba escapar. No le bastaba con que me hubiera destrozado el coche, arruinado la vida y puesto en riesgo de ir a la cárcel. No podía dejarlo así. Ahora me perseguía, burlándose de mí. Tomé un martillo del garage y me planté en el salón, escuchando el arrastre, el desplazamiento. Ahora estaba en las paredes, moviéndose, observando. Cuando la oí deslizarse más allá de la pared del fondo, la rabia se apoderó de mí. No podía soportarlo más. Me precipité hacia adelante y empecé a romper los paneles de yeso. Martilleando una y otra vez, caían trozos de yeso como nieve. Vi algo pálido, un brazo, una pierna, deslizándose fuera de mi alcance. Y el olor. Cuando la pared se abrió, me golpeó como un tren de mercancías. Huevos podridos, amoníaco y carne en descomposición, lo suficientemente espeso como para saborearlo en la parte posterior de la lengua. Estaba contaminando mi casa, infectándola. Volví a blandir el martillo, pero antes de que pudiera retirarlo, me lo arrancaron de las manos. Se clavó en la pared con una fuerza aterradora. Tropecé hacia atrás y me estrellé contra una lámpara sin aliento. Lo único que podía hacer era mirar el agujero. Se abría, inútil, como un pez fuera del agua. Y entonces lo vi. Ese ojo, carmesí oscuro, sobresaliendo por la fractura de la pared. Me miraba, dividido con líneas rojas dentadas como un espejo agrietado. Y cada parte primaria de mí gritó: ¡corre! Pero no podía huir. En el fondo, en la médula de mis huesos y en el pulso eléctrico de mi cerebro, sabía que la había cagado. Había cruzado una línea que no podía descruzar. Antes de esto había reglas. Ella tenía las paredes, yo tenía el resto de la casa. Ese límite, delgado y frágil como era, había resistido. Hasta que lo rompí. Hasta que abrí una puerta. Y a partir de ese momento, todo empeoró. Esa noche, mientras yacía en la cama, con la respiración entrecortada y superficial, lo escuché. El desprendimiento de los paneles de yeso. El desgarro lento y deliberado del agujero que se ensanchaba. Un sonido húmedo y arenoso, como el músculo que se desprende del hueso. Entonces pensé en los vampiros, en que había que invitarlos a entrar. ¿Lo había hecho yo? ¿Acaso romper la pared era una invitación? Cuando por fin me atreví a bajar las escaleras, esta vez más despacio, con más cuidado, vi que había sido del agujero. Se había ensanchado hasta convertirse en una boca. Los bordes dentados de la pared de yeso sobresalían como dientes agrietados y rotos. Ahora estaba dentro de mi casa. Volví al piso de arriba, cerré la puerta, empujé la cómoda contra ella con manos temblorosas y luego silencio, sin arañazos, ningún arrastre, ni círculos de las paredes mientras yacía ahí, con los ojos inyectados en sangre y abiertos de par en par, los tapones metidos en la nariz para combatir aquel maldito olor, a azufre, a podrido, muerto en la carretera. Y eso es lo que era ahora, ¿no? Solo una mujer atropellada. Pero entonces llegaron los golpes. Debajo de mí, armarios arrancados de sus bisagras, cajones arrancados y lanzados por el suelo. Mi hogar, mi cordura se deshacía como un hilo suelto. La destrucción duró toda la noche y entonces cerró. La oí subir las escaleras. Un golpe húmedo y arrastrado, como un niño medio paralizado subiendo con sus garras. Golpe, golpe, más cerca. Luego golpeó contra mi puerta. Una y otra vez,
sin palabras, ni una respiración pesada. Solo el olor, espeso y sofocante, quemándome en la garganta, tan cerca que podía saborearlo. Al amanecer, se fue. La oí escabullirse, volver a la grieta por la que había salido, retirarse a los espacios entre la realidad y la locura. Cuando moví la cómoda, encontré dos cosas. Una foto enmarcada de mis padres y yo, aplastada, arrugada bajo un cristal roto y un marco destrozado. Marcas de mordiscos en la madera de una boca que no estaba entera, dientes desiguales, rotos, y la puerta perforada. Varios agujeros, como si lo hubieran golpeado con los puños. Pero entonces vi el martillo, mi martillo incrustado en lo alto de la madera, más alto de lo que debería haber estado, como si hubiera estado de pie con esas piernas retorcidas y rotas, huesos astillados atravesando carne y cartílago como cuchillos sobre papel mojado, como un niño pequeño dando sus primeros pasos inestables. Me reí, un ruido crudo y gutural que salió de mi garganta. No podía soportarlo más. Las noches sin dormir, el hedor, la violación de mi hogar, mi control. Tenía que saberlo. Tenía que ver con mis propios ojos. Probar que todo estaba en mi cabeza. Esta era mi casa. No iba a dejar que una puta estúpida, demasiado descuidada para atarse los zapatos al lado de la carretera, me la arrebatara. Necesitaba verla. Convencerme de que todavía estaba ahí, pudriéndose en ese pozo, destrozada, muerta. Pero en el momento en que me arrastré hasta el sótano, supe que había cometido otro error. Como el martillo en la pared, como romper la pared de yeso. Estaba cruzando otra línea en un libro de reglas que no entendía. El sótano estaba más oscuro que nunca. El aire era denso y húmedo. La suciedad mojada bajo mis pies, pegada a mí como la podredumbre. El olor a azufre y podredumbre sofocaba cada bocanada de aire. Empecé a cavar. Cuanto más profundizaba, más se me erizaba la piel. Se me ponía la carne de gallina a lo largo de los brazos y se me erizaban todos los pelos. 1 metro más abajo, la oí, arrastrándose, lejos, pero cada vez más cerca. Unas uñas golpeando, un golpe bajo. 4 pies más abajo esperaba ver su mano, su pie, cualquier cosa. ¡Golpe! A 1,5 metros la encontré. Los bordes de la lona azul, arrugados y sucios, medio tragados por la tierra. Y entonces, algo cayó en el sótano conmigo. El sonido de carne húmeda y rancia golpeando la tierra, desde la esquina, desde la pared que se unía con el suelo. No miré, no lo necesitaba. Abrí el borde de la lona. No había nada, vacío, hueco como una tumba sin cadáver. Ningún chasquido de clavos, solo el sonido húmedo y arrastrado, lento y constante, como algo antiguo y paciente moviéndose por la tierra, algo hambriento. Cada instinto en mí gritaba: ¡no mires! ¡No dirijas la luz hacia el sonido! ¡No lo reconozcas! Así que no lo hice. Pero entonces lo vi. Un túnel, una madriguera estrecha y derrumbada en la tierra que se alejaba de la lona y se dirigía hacia las grietas de las paredes. Como si hubiera salido retorciéndose, un gusano deslizándose por la tierra, arrastrándose de nuevo hacia las sombras. Dejé atrás el agujero, dejé la lona. Me arrastré hacia el débil resplandor de la escotilla, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, resoplando, tropezando, con la suciedad llenándome la boca, el aguijón cobrizo del miedo mordiéndome la lengua. Pero podía oírla detrás de mí. Ese arrastre, sin aliento, sin gemidos, solo silencio y esa horrible y húmeda atracción de algo muerto que se movía hacia mí. La escotilla se cerró de golpe sobre mí. Grité. No pude darme la vuelta. No me atreví a encender la luz detrás de mí. Si la veía, sabía que me destrozaría. Me arrastré más rápido, como un perro, frenético y patético. Mis manos arañaban la tierra y mis rodillas se raspaban. Mi cabeza chocó contra un poste de madera. Un crujido, un dolor candente estalló detrás de mis ojos y la sangre se derramó por mi cara, espesa y cegadora. Pero la oía acelerar,
El sonido de arrastre se hizo más rápido, más ansioso. Tenía que mirar. No quería hacerlo, pero tenía que hacerlo. Encendí la linterna y allí estaba. Un rictus roto en el haz de mi luz. Más podrida de lo que podría haber imaginado. La piel se desprendía en tiras. El cuero cabelludo se desprendía como la piel rota de una naranja, revelando huesos rojos y húmedos debajo. Su cuerpo se contorsionó en una parodia enferma de un rastreo, como una araña con cada pata rota. Su brazo bastante destrozado. Los huesos se clavaban en la carne, desgarrada como cuchillos dentados. Sus codos doblados hacia afuera, sus rodillas torcidas hacia adentro. Una obscena mímica de movimiento. Y lo peor, sonreía, congelada en el haz de luz como un ciervo atrapado en los faros. Su columna vertebral se arcaba por encima de su cabeza, dentada y torcida bajo su camisa hecha jirones. Una cordillera antinatural arañando el cielo. No habló. No lo necesitaba. Porque entonces se movió. Repentino, violento. Sus manos golpearon la tierra húmeda. Sus brazos se agitaron. Sus piernas se convulsionaron y crujieron con cada paso frenético. Su cuerpo roto se precipitó hacia adelante a una velocidad aterradora. Dios, ¿cómo podía ser tan rápida? El crujido de los huesos resonó en el espacio. Chasquidos, estallidos, el horrible arrastre de miembros destrozados arrastrándose hacia adelante, acercándola. Llegué a la escotilla. La abrí a la fuerza, arañando el marco, cada músculo gritando. Pero algo pesado empujó desde arriba. Estaba tan cerca. Ese hedor sulfuroso, putrefacción, muerte y venganza estaba a centímetros de distancia. Y todo lo que podía hacer era empujar. Abrí la escotilla de un tirón con una fuerza bruta y aterrorizado y me lancé por la escalera. Golpeó la escalera detrás de mí con fuerza. El impacto sacudió la madera como un perro que se lanza por una pelota y falla por centímetros. Se oyó un ruido húmedo y carnoso cuando se desplomó, pero no se quedó en el suelo. La oí arrastrarse y luego bracear, agarrándose las muñecas con los nudillos como una marioneta rota que recupera el equilibrio. Cerré la escotilla de golpe. La cerré con llave. Ya no estaba jugando. Se acabaron las burlas. No más juegos. No más sonidos de arrastre destinados a arrancarme el terror como la sangre de una herida. Ahora me quería a mí. La puerta del sótano tembló debajo de mí cuando ella la golpeó. Una y otra vez. Implacable. Sin vacilaciones. Sin respiro entre cada golpe. Una máquina sin alma detrás de su violencia. Fue entonces cuando lo vi. La cómoda había caído sobre la escotilla, encajada firmemente en su sitio. Había tendido una trampa. Esa cosa calculadora y venosa había encontrado la forma de dejarlo caer. Quizá había debilitado la pata, la había desgastado hasta que se derrumbó en el momento justo. Encendió el televisor antes. Dios sabe qué más podía hacer. Imaginé lo que me habría hecho si me hubiera agarrado. Los golpes frenéticos no cesaban. Cada golpe se sacudía sin pausa, sin vacilación. Pura persistencia mecánica. Volteé la cómoda, esparciendo una oleada de esas moscas gordas y perezosas que habían hecho de mi miseria su nido, y que me senté encima de ella, apoyándome contra la puerta. Y ni siquiera se sentía enojada. Eso era lo peor. Se sentía como si lo estuviera disfrutando. La forma en que arrojaba su cuerpo roto a la escotilla, una y otra vez, no era la rabia lo que le impulsaba. Era el hambre. La violencia temeraria y obsesiva de un depredador al que no le importa destrozarse en el proceso. Como un pitbull encadenado royendo su propia carne solo para despedazar a un gato callejero. Implacable, depredador, imparable. Eso fue hace 10 minutos. Me senté ahí, pensando en quemarlo todo, quemar toda la casa, prenderle fuego junto con todo lo demás. Pero, ¿y si no se quemaba? ¿Y si sobrevivía? Ese pensamiento me retorció en mis entrañas como un cuchillo. De alguna manera, eso sería peor. No podía dejar que acabara así. Tomé mi decisión. Me entregaría. Iría a prisión. Confesaría todo. Todo.
Si eso significaba que nunca tendría que oírla de nuevo, nunca oiría sus uñas raspando las paredes, nunca oiría sus manos destrozadas golpeando hacia mí en la oscuridad. Se había convertido en una enfermedad, un cáncer que roía el tejido de mi realidad. Pero podía recuperar una cosa: el control. Todavía podía tenerlo. Cuando el estruendo se disipa y la lluvia parece lavar la sangre, el silencio regresa, pesado y ominoso. El eco de ese accidente ineludible persiste en cada rincón, recordándome que algunas líneas, una vez cruzadas, dejan cicatrices imborrables. ¿Será posible encontrar redención o estará condenado a vivir en una pesadilla donde la presencia de lo inexplicable se aferra a cada pared? Gracias por acompañarme en este viaje a través del terror y la culpa. ¿Te imaginas cómo enfrentarías el peso de un error que cambia tu vida para siempre? ¿Crees que podrías seguir adelante sabiendo que lo que ocurrió jamás se borrará de tu alma? Hazme saber tus respuestas en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, darle like y compartir para seguir explorando juntos los rincones más oscuros en Más Terror MX. Y ahora sí, ya vámonos, porque aquí espantan. Y no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí, detrás de ti.